Los saludo a todos vosotros de nueva cuenta. Paz a vosotros, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Me honran, hermanos, con su presencia en este día en el cual nos hemos cada uno de nosotros deleitado en estas alabanzas a nuestro Dios. Y cuanto mayormente nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Que todos estos cantos que le entonamos son para la honra y gloria de Él. Hoy traigo con ustedes, hermanos, un tema que espero que en lo primordial a mí, un servidor, y a cada uno de nosotros, de ustedes, hermanos, que estamos dentro de su casa de oración, y aquellos hermanos que muy gustosamente están escuchando este mensaje, pues todos salgamos nutridos, poniendo por obras esas enseñanzas que son dadas por apóstoles, por sus siervos los profetas, a la iglesia, a la llamada hoy iglesia de Dios, hermanos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos vivido, hermanos, la situación de ver algún amigo o familiar que ha cambiado su apariencia y piensa que sí mejoró, y queda un pensamiento en nuestro ser y nos cuestionamos qué fue lo que motivó a hacer dicho cambio, y a veces damos elogios por eso, y la otra persona que emprendió dicho cambio sabe que valió la pena el trabajo que hizo, pero ese sentir de satisfacción, ¿qué creen, hermanos? ¿Que es para siempre? Dice que cuando en el pasar de los días, incluso años, las demás personas, entre ellos nosotros, nos vamos acostumbrando a esta nueva imagen y por esto se convierte en nuestra realidad. ¿Qué quiero decir con esto? De que quienes somos vamos viéndolo de forma natural, de forma normal, que ya una vez que vemos que estas personas que han cambiado su apariencia física, hermanos, y me quiero referir en su vestimenta, que pasa un tiempo, ya lo ven como algo natural, como algo normal, y nosotros igual, porque ya nos acostumbramos a verlo. Pero recordemos que el apóstol Pedro menciona a los hermanos la importancia que debe tener el cuidado que debemos hacer. Se refiere no al aspecto físico ni material, sino nuestra parte interna. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la parte de carácter? ¿Qué, hermanos? Espiritual. Aunque lo dice a las hermanas de forma general, voy a invitar a los hermanos que abramos nuestros volúmenes sagrados ahí en Primera de Pedro, capítulo número 3, hermanos. Primera carta de la primera epístola universal del apóstol Pedro, en su capítulo número 3, del versículo número 2 al 4, encontramos precisamente estas palabras, de las cuales, hermanos, quiero que cada uno de nosotros analicemos, entendamos el contexto de todo ello, porque esto es lo que precisamente va a ser el mensaje de esta tarde. Dice la palabra de Dios: considerando vuestra casta conversación, que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del ¿qué, hermanos? Del corazón, que está encubierto, ¿en qué dice? ¿Dice corruptible, hermanos? No, incorruptible, ornato, ¿de qué, hermanos? De espíritu agradable, es decir, dice espíritu físico, hermanos. No, espíritu agradable, pacífico, lo cual es de grande estima delante de ¿quién? ¿De los hombres? No, hermanos, estamos hablando de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban ¿en quién? En Dios.
siendo sujetas a sus maridos. Entonces muchas veces nos enfocamos más en la parte física, desgraciadamente, y descuidamos un aspecto importante, un aspecto primordial que el hijo, que la hija de Dios debe de buscar, que es ¿qué, hermanos? La santificación, el espíritu, un espíritu, dice la palabra de nuestro Dios, amigable, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios, espíritu agradable y pacífico, pero no hacemos eso, hermanos, nos enfocamos más a hacer el cambio físico, no hacemos el cambio interno en lo más mínimo y no para mostrarlo a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? No mostrarlo a los hermanos ni a la familia, ni al vecino, ni a la vecina, ni al amigo, hermanos, sino para buscar agradar a Dios, quien es el más importante. Al hombre nunca, ¿qué creen, hermanos? Que al hombre nunca le vamos a dar gusto con nada. Vemos que si hacemos algo para agradar a una persona, va a pensar la otra persona, es que no lo hiciste así. Y si lo hacemos o si no lo hacemos, es que porque no lo hiciste, ¿no? Entonces viene esta parte que si nosotros lo hacemos, no lo hicimos de la manera que a la persona le hubiera gustado que lo hubiéramos hecho. Y caso contrario, si no hacemos, porque no tuvimos la iniciativa, ¿verdad? No sea todos en algún momento dado de nuestra vida, con nuestras amistades, con nuestros familiares, siempre pasan este tipo de problemáticas, y digo problemáticas porque es lo que al final de cuentas se acaba convirtiendo, cuando no logramos cumplir con esas expectativas de aquella persona. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dicen? Muchas veces nos dicen, es que no cumpliste con lo que yo quería, es que me decepcionaste, ¿verdad? Es una palabra clave con la cual nos quiebra moralmente. Y nos quiebra, quiero decir, en el sentido de que perdemos precisamente esa confianza en nosotros mismos, de tal manera que nuestra autoestima es la principalmente afectada. Pero ¿qué creen? Que nosotros como iglesia de Dios no debemos de ver eso, no debemos de ver eso, porque muchas veces es la situación, las problemáticas que pasan dentro de la iglesia, que muchas veces un hermano, miembro del ministerio, nos amonesta, nos llama la atención, muchas veces nos lo tomamos muy personal, y créanme, hermanos, déjenme decirles que no lo debemos de ver de esta manera. Nosotros debemos de ver las cosas con un objetivo espiritual, no con un objetivo materialista o terrenal o sentimental. Entonces, el hombre siempre se fijará en la apariencia física por ser costumbre de él, porque es lo más fácil, lo más simple, lo más sencillo de juzgar, hermanos, y no está acostumbrado a ver el interior, por tener ceguera espiritual. Fíjense, hermanos, por no tener esa visión de ver el aspecto espiritual, vemos simplemente lo superficial. Suena penoso decirlo, pero es la verdad. Vemos más el aspecto emocional, pero no vemos el aspecto espiritual. Ese pasa a segundo término, o en peor de los casos, no lo tomamos en cuenta. En las Sagradas Escrituras encontramos ejemplos de hombres que solo se fijaban en el aspecto físico. Tenemos ejemplos. No sé si alguno de ustedes, hermanos, tenga ahorita en su mente, me pueda dar un ejemplo de algún personaje en las Sagradas Escrituras que se haya fijado en la apariencia física y que el aspecto espiritual lo haya relegado a segundo plano, hermanos. Un ejemplo. Sí, mi hermana es Rosita. Exactamente. Ese es un ejemplo de cuando David vio a aquella mujer de Uría, de aquel hombre para el cual vemos que después lo manda
a militar al frente del ejército de Israel, porque se sabe que los primeros que están en los ejércitos, ¿qué pasa con ellos? Mueren en batalla, ¿verdad, hermanos? Ese es un ejemplo. Y si podemos citar, hay varios ejemplos en las Escrituras. Un segundo ejemplo que me puedan dar, hermanos. Tenemos el ejemplo de Saulo. ¿Quién, hermano? Saulo. De Saulo de Tarso, hermanos. Pero también tenemos otro ejemplo. Fíjense, tenemos el ejemplo del profeta Samuel, que a pesar de ser profeta de Dios, hermanos, fíjense que a pesar de ser profeta de Dios, veía la apariencia física para elegir un hombre de Israel, ¿para hacer qué? Para hacerlo como rey de ese pueblo. Vamos a leer un poco en contexto esta parte de las Escrituras en el primer libro del profeta Samuel, en su capítulo número 16. Vamos a encontrar precisamente este hecho que determina la conducta de cómo somos, de cómo es la naturaleza del hombre, hermanos, que a pesar de ser ungidos, y a pesar de ser apartados para la obra de Dios, todavía sigue gobernándonos el sentimiento de la carne. Y es por lo cual que yo quiero que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, cambiemos ese aspecto en nuestra vida. Dice primer libro de Samuel, capítulo número 16, del versículo del número 1 al 8, dice la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor, para que no nos durmamos, estemos todos atentos a la palabra de nuestro Dios en este día. Desde el versículo número 1 al 8 dice la palabra de nuestro Dios: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Betlehem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y de ungirme has al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Betlehem, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y le respondió: sí, vengo a sacrificar a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo: y a este ha elegido Jehová. Amén. Tomen su lugar. Fíjense, hermanos, cuando precisamente el profeta Samuel entra en ese sentimiento, como todos los seres humanos, en ese sentimiento de aflicción, de tristeza, porque el reinado del rey Saúl se había cortado, y que Dios habla con él y le dice: vas a ir allá a Israel, vas a hablar a que vas a ungir al próximo rey de Israel. ¿Y qué dijo Samuel? Samuel tuvo temor. Samuel tuvo miedo,
porque dice, ¿cómo yo he de ir y decir estas palabras en presencia del rey Saúl? Y dice Dios, bueno, aquí vas tú a tomar una vacada del becerro, vas a tomar un becerro de aquella vaca y vas a mostrarlo y decir que vienes para ofrecerlo como sacrificio pacífico, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios. Fíjense qué tan astuto es nuestro Dios, precisamente para no disipar esta ira del rey Saúl. Nuestro Dios le da este sabio consejo a Samuel y vemos que Samuel va y se presenta, dice la palabra de nuestro Dios, ante los ancianos, ¿verdad? Y los ancianos le dicen, ¿es pacífica tu venida? Porque sabemos, hermanos, que cuando el profeta va a hablar cosas que Dios había declararle a los hombres, generalmente los ancianos se dan cuenta que cuando un profeta viene a hablarles es porque va a traer un mensaje de Dios que puede ser bueno, hermanos. No, puede ser a lo mejor una situación de una futura guerra, de algo que va a suscitarle algo malo al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel se tiene que aparejar. Pero en este caso no era eso, sino que iba a elegir, disfrazadamente iba a ungir Samuel al elegido de Dios para exaltarlo como rey de Israel. Entonces vemos que cómo va pasándose este escenario, se va presentando esta situación en cuando Samuel ve precisamente, hermanos, aspectos físicos de aquellos hombres. Dice que ve a hombres altos, de un cuerpo embarnecido, bello, de bello parecer. Y esos eran los aspectos físicos que consideraba el profeta Samuel para poder exaltar de categoría la corona de Israel, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué le dice nuestro Dios a Samuel? Le dice la palabra de nuestro Dios, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira al que, hermanos, el corazón, mira los pensamientos, ve que los pensamientos de aquellos hombres que Dios elige no sean pensamientos, y perdónenlo por la expresión que voy a manejar, que no tengan unos pensamientos depravados, hermanos, que no tengan pensamientos abominables, pensamientos que vayan contrarios a la voluntad de nuestro Dios. Entonces son estas cuestiones que nuestro Dios toma muchas veces en cuenta. Y dice, entonces llamó a Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a este ha elegido Jehová. Entonces es esta parte importante que cada uno de nosotros tenemos que analizar cómo nos estamos presentando delante de nuestro Dios, que Dios no le importa la vestimenta que nosotros traigamos, cabellos encrespados, atavíos con vestimentas de oros, con joyería, con aretes de oro. No, todo esto es para nuestro Dios, hermanos, porque sabemos que eso es vanidad, ¿verdad? Dice su palabra, que esto es lo último que Dios consideraría de recibir de un hijo, de una hija de Dios al entrar a la iglesia. Dios, más que todo esto, ve la cuestión espiritual, que cada uno de nosotros seamos seres de Dios, hijos de Dios, trabajados en espíritu. El apóstol Pablo también nos exhorta a que no seamos los mismos, que dejemos de hacer las pasiones de las personas que se encuentran en el mundo, que no han conocido y comprendido quién es Dios y Jesucristo. Vamos a leer ahí Efesios capítulo número 4, que voy a invitar que abramos nuestras sagradas escrituras, que vayamos considerando todas estas palabras que habla el apóstol Pablo a aquella iglesia, y que no nada más lo veamos que se lo habla únicamente a la iglesia, sino que también lo habla hoy en nuestros tiempos a cada uno de nosotros, porque toda escritura es su palabra que fue escrita. ¿Para qué, hermanos? Para nuestra enseñanza. Efesios capítulo número 4, versículo número 17
al 22, dice su palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros, ¿qué dice su palabra, hermanos? Gentiles, que andan en la ¿qué dice? En la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento, ¿cómo dice su palabra, hermanos? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y qué entendemos por ignorancia? Ya lo había comentado nuestro hermano Alberto hace unos momentos, aunque que hacemos faltos de entendimiento, que ignoremos esto que nuestro Dios nos ha enseñado, que es su palabra. Dice, en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron, ¿qué dice? El sentido de la, ¿qué dice? De la conciencia. Qué importante, ¿verdad, hermanos? La conciencia. Se entregaron a, ¿qué dice? A la vergüenza, a la desvergüenza. O sea, ya no tenían ese raciocinio de hacer las cosas correctas, sino que a lo bueno lo llamaban ¿cómo? Lo llamaban malo, a lo malo lo llamaban bueno. Tenían un sentimiento ya de depravación, hermanos. Ya no eran conscientes de lo que hacían. Y hoy en nuestros tiempos vemos estas situaciones que vemos precisamente ya jóvenes, mujeres que salen embarazadas ya desde los 17, desde los 16 años, precisamente por esta cuestión que se ha ido perdiendo, que los padres ya no hablan con sus hijos. Vemos una sociedad que a todo lo malo, ¿cómo lo llaman? Lo llaman bueno. Y es precisamente que nosotros como iglesia de Dios debemos salir de ella. Teníamos este estudio de escuela sabática en la mañana precisamente que decía, pueblo mío, salir de los pecados de esta generación, de salir de Babilonia, de la madre de las fornicaciones, que iba a caer precisamente la ira de Dios plasmada a través de las 7 plagas postreras, ¿verdad? Y es precisamente que hoy por hoy que tenemos esta oportunidad, que vivimos en esta época de gracia, en el cual tanto sale el sol para buenos como para malos, es que precisamente nosotros, Dios nos da esta oportunidad de hacer un análisis de conciencia, de poder dejar de vivir nuestra vida pasada y renovarnos en un espíritu nuevo que esté entregado nuestra mente, nuestros pensamientos en servir siempre a nuestro Dios y nunca buscar agradar a los hombres, hermanos. Dice, tenemos el ejemplo de precisamente de muchos hombres que precisamente se han entregado a este tipo de cuestiones. Luego dice, versículo número 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de, ¿qué dice su palabra, hermanos? Deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra, ¿qué? De vuestra mente. Precisamente que nosotros como iglesia de Dios tenemos que sepultar ese viejo hombre, dejándolo en el pasado, dejarlo morir y renovarnos como aquella oruga para que pueda pasar o mutar en una mariposa que pasa por cambios. Todos conocemos, sabemos que las mariposas son insectos hermosos. Y así igual nosotros, el Padre, cuando ve que cambiamos nuestras viejas costumbres a vivir como un hijo de Dios, Él nos ve hermosos, porque su creación es bella. Dice la palabra de nuestro Dios que todo lo que Dios creó es perfecto y desde luego que es bello. Pero más aún cuando nosotros como iglesia de Dios obedecemos, cambiamos, somos hermosos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tratamos de pasar por este proceso, por esta mutación, de ser simplemente creación de Dios,
a ser llamados hijos de Dios es un proceso hermoso, porque Dios se alegra de aquellos que tratan de esforzarse por cambiar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lograr alcanzar, llegar a tener la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ese debe de ser nuestro objetivo. Todos conocemos las águilas, esos animales voladores que son vuelan muy alto, que tienen una vista que pueden ver muchos kilómetros, ¿verdad, hermanos? Son animales dotados de muchas habilidades, de ser depredadores, pero de ella, hermanos, podemos aprender muchas cosas, sobre todo aquellas águilas que cuando llegan a una etapa de su madurez, llega un momento en que sus plumas se vuelven pesadas. Tal es así que su vuelo ya no es tan alto, les cuesta más poder volar. ¿Y qué es lo que hacen? Que con los últimos esfuerzos que estos animales tienen, ¿qué creen que hacen, hermanos? Buscan un lugar alto, un lugar que esté lejos de toda presencia, de todo depredador que pueda ver involucrada su vida en riesgo. Dice que vuelan a lo que son aquellos lugares llamados acantilados, son aquellos lugares altísimos, pero inmensamente altos, donde no cualquier animal puede llegar a esos lugares. Pero todo esto lo hacen con un propósito, porque una vez posándose en esos lugares, ¿qué creen que hacen, hermanos? Se quedan ahí un tiempo, pero no nada más se quedan así porque sí, todo tiene un trasfondo. Dicen que las garras que tienen estos animales en sus patas ya no son tan buenas para apresar a sus víctimas, ya sean roedores, ya sean serpientes. Dicen que sus garras ya están tan gastadas que ya no les pueden ayudar para cazar a sus presas. Pero también dice que también sus plumas son pesadas, ya les estorban para volar lugares altos, y que su pico también ya no les es tan útil para poder despedazar a sus víctimas. ¿Qué creen que hacen? Pasan por un proceso doloroso, un proceso en el cual dicen que esos animales empiezan a rascar sus propias uñas de sus patas sobre toda superficie rocosa que esté en esos acantilados, a tal grado de que creen, hermanos, de quebrar sus uñas. Imagínese usted, hermano, hermana, que usted tuviera que arrancar, desprender sus uñas con pinzas. Imagínense desprender toda su uña de sus dedos con pinzas. Más doloroso, ¿verdad? Es extremadamente doloroso porque estamos mutilando una parte de nuestro cuerpo y en ese proceso hay sangrado. Y déjenme decirles que en esos animales no es la excepción. Ellos empiezan a tener ese sangrado en sus patas, pero esto no acaba ahí. También sus plumas, con sus picos, empiezan a arrancar esas plumas de su piel, a tal grado que el arrancar esas plumas es también un proceso muy doloroso que va implicando que también va sangrando la piel de estos animales al arrancar sus plumas. Imagínense ustedes arrancarse el cabello no con tijeras ni con rastrillos, sino con sus manos. Imagínense, ¿ustedes aguantarían, hermanos, eso? No, ¿verdad? Entonces también esa es una parte de un proceso doloroso, difícil para estos animales. Y finalmente, ¿qué creen? Arrancan su pico, chocan su pico con las zonas rocosas de aquellos acantilados a tal grado de romper su pico. Entonces es un proceso doloroso para estos animales. Nosotros, por nuestra naturaleza humana, pasamos por procesos dolorosos en nuestra vida, sufrimos bastante. ¿Creen que Dios no se preocupa por
sufrimiento de sus hijos, hermanos? Ustedes como padres de familia que tienen a sus hijos, cuando ven sus hijos que están tristes por un problema que estén pasando, ¿no se duelen ustedes, hermanos? Todos nos dolemos. Entonces imagínense cuanto más nuestro Dios. Entonces estos animales, estas aves, precisamente pasan por ese proceso, pero al final del día, ¿qué creen? Que ellos tienen la recompensa de todo ello. Vuelven a salir nuevas uñas, vuelven a salir nuevas plumas, vuelve a crecer un nuevo pico, vuelven a rejuvenecerse esos animales, vuelven a emprender nuevamente el vuelo y vuelven a tener esa condición de volver a volar muy alto. Entonces nosotros como iglesia de Dios no nos debemos de preocupar por lo que digan nuestros hermanos, por lo que diga la gente del mundo, por lo que digan nuestros vecinos, nuestros familiares. Debemos de preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual, no por el crecimiento físico. El cuerpo va decayendo, el cuerpo va perdiendo su fuerza, pero lo que no debe de perder fuerza es el espíritu que debe de crecer cada uno de nosotros día con día. También está una reflexión que decía que había un águila que tenía una disputa todo el tiempo con los cuervos, con un cuervo en particular. Dice que el cuervo también tiende a ser un animal carnívoro, que este cuervo molestaba muy seguido a un águila. Y el águila, ¿qué creen que hacía para poder de cierta forma no poder ser víctima de los ataques del cuervo? ¿Qué creen que hacía, hermanos? Volaba. Ella no atacaba, en ningún momento atacaba al cuervo. Lo único que hacía el águila, volaba y seguía volando a lo más alto. Y el cuervo no dejaba de molestarla. El cuervo no dejaba de molestar a aquella águila. Y el águila, ¿qué creen que hacía, hermanos? Seguía volando, seguía en ascenso, a tal grado de que hubo un punto en el aire, hermanos, que ya no pudo volar más el cuervo. ¿Y qué creen que pasó? Que el cuervo perdió el vuelo, pero el águila seguía ascendiendo, volando. Y es lo que debe de pasar con cada uno de nosotros. Nosotros no debemos de dar consentimiento a los embates del hermano, de la hermana que nos agrede. Nosotros debemos de seguir volando, nosotros debemos de seguir trabajando y esforzándonos más día con día, pidiéndole a Dios en oración que nos dé esa fortaleza. Y el día de mañana nuestro Dios va a reconocer ese esfuerzo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Muchas veces nosotros somos a criticar esa parte física. Nosotros podemos criticar y ver a aquellas personas que hacen lo no propio delante de nuestro Dios. Todos conocemos la historia de una mujer que precisamente ella, conocemos el oficio que hacen ciertas mujeres, hermanos. Por ejemplo, todos conocemos quién era Raf, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué oficio tenía ella, hermanos? Dice que era ramera, ¿verdad, hermanos? Todos sabemos el significado de esta palabra. Yo creo que no hace falta hacer mención de ello. Pero lo que hay un aspecto importante que debemos de destacar de esta mujer, que ella por fe, fíjense, hermanos, que ella por fe supo quién era Dios, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios que ella, al escuchar, al saber que el pueblo de Israel iba a entrar en Canaán, ella sabía que el pueblo de Israel tenían al Dios vivo y al Dios verdadero. Por eso ella fue, salud, hermana. Por eso fue que ella reconocía quién era Dios, al Dios de todos los ejércitos de Israel que venció a Egipto, ¿verdad, hermanos? Mencionaba ella, y que ella por fe, ella recibió a aquellos dos espías, ¿verdad, hermanos? A Josué y a Caleb, y los resguardó en su casa. Y vemos que al final del día, Dios, a través de estos hombres de Israel, la permitieron ser parte del pueblo de Israel. Vamos a leer Josué capítulo número 6, que muchas veces nosotros juzgamos
a la gente de afuera, pero muchas veces juzgamos sin analizarnos primeramente nosotros, sin hacer un autoanálisis de cómo estamos nosotros. Nosotros muchas veces nos quejamos de que es que falta amor, es que quién sabe qué, pero ¿qué creen, hermanos? Que el amor no tiene que nacer de los hermanos. ¿El amor de qué creen que tiene que nacer primeramente? De uno mismo. Si uno mismo no está bien internamente, difícilmente vamos a poder nosotros manifestar ese amor hacia los demás. Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos primeramente, no vamos a poder estar bien con los demás. Y ese es el problema que pasa muchas veces, no nada más en una iglesia, sino en muchas iglesias. Y eso es lo que muchas veces no nos permite crecer, y eso muchas veces se convierte en una apatía, porque no vemos que hay amor en la iglesia y nos apartamos de la iglesia de Dios. ¿Y quién creen que está actuando en este caso, hermanos? ¿El Espíritu de Dios o Satanás, hermanos? Es Satanás, porque también él da cabida a que estas situaciones, estas fricciones que haya entre nosotros, estas disensiones que haya entre nosotros como hermanos, generen ese tipo de situaciones, y lejos de ayudarnos a resolver estas situaciones, hacen que los problemas se hagan más fuertes, a tal grado de querer dejar la iglesia, y pensamos que al irnos a otras congregaciones vamos a encontrar lo que nosotros no estamos manifestando en la iglesia, y ese problema se va a seguir presentando porque nosotros no cambiamos nuestra manera de actuar. Todo tiene que nacer de nosotros hacia el exterior. Tenemos nosotros que analizarnos. Dice la palabra de Josué, capítulo número 6, versículo número 22 al 25. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Voy a pedirles de favor que conforme lo vayamos encontrando, nos vayamos poniendo de pie, por favor. Vamos a tratar de leer estas palabras y vamos a tratar de analizar qué es lo que nos está dando a entender la palabra de nuestro Dios con estos versículos que vamos a leer. Dice la palabra de Dios: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrar en casa de la mujer ramera y hacer salir de ella a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los mancebos espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y pusiéronlos fuera del campo de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los vasos de metal y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué envió a reconocer a Jericó. Amén. Fíjense, hermanos, que aquí se manifestó la obra de Dios. Dios tuvo misericordia, tuvo piedad de ella, porque ella tuvo fe en Dios, y así como ella tuvo fe en Dios, hizo la voluntad de Dios. Y así cada uno de nosotros que tenemos fe en Dios, y digo que podemos tener fe, porque hay veces que nuestra fe es fingida, pero nuestra fe se va a ver reflejada en nuestras obras. Cuando realmente nosotros hagamos ese cambio espiritual que nos demanda nuestro Dios a través de esos apóstoles que hemos leído sus citas previamente, hermanos, hagamos todo eso, nuestra vida va a cambiar, hermanos. Nuestra iglesia va a cambiar. La culpa no es de que se la podamos y se las queramos adjudicársela al pastor, porque le podemos echar la culpa al pastor, pero ¿qué creen, hermanos? Que la labor de cambiar nuestra manera de ser no es del pastor. ¿De quién es? De cada uno de nosotros. Aquí está la cuestión de que nosotros aceptemos que tenemos un problema
y que aceptemos ese problema y que tengamos que cambiar, hermanos. Podemos ir a una iglesia, podemos ir a muchas iglesias, pero ¿qué creen? Que el problema va a seguir existiendo, porque el problema real somos nosotros, hermanos, no los hermanos. La salvación, ¿qué creen, hermanos? Que es individual, no es familiar. Porque imagínense si la salvación tuviera que depender de toda una congregación, ¿cuántos serían salvos, hermanos? Ninguno. Entonces trabajemos en cada uno de nosotros. Todos sabemos en qué estamos fallando y echémosle ganas, hermanos. Pidámosle a fe a través de la oración, del ayuno, de la lectura constante de nuestro Dios, porque dice la palabra de Dios que el que esté falto de sabiduría, demándela ¿a quién, hermanos? A Dios, para que nuestro Dios nos dé la pauta sobre cómo podemos trabajar, sobre cómo cambiar nuestra manera de actuar. Cada uno de nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos, dejando de ser carnales para ser espirituales. Vamos a leer finalmente Efesios capítulo número 4. Que seamos nosotros como esa águila, que seamos como esa oruga que pasa de ser algo más importante, de ser algo bello a algo hermoso, hermanos. Efesios capítulo número 4, versículo del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados, una misma esperanza y vuestra vocación. Entonces, hermanos, tenemos trabajo que hacer, y la tarea que tenemos que hacer es sencilla, hermanos. No, hermanos. El trabajo no se termina hasta que nuestro Dios nos llame a descansar. Entonces, sabemos que dice la palabra de nuestro Dios que crecerá conjuntamente el trigo con la ¿qué? Con la cizaña. Porque si tratásemos de quitar la cizaña, no habrá el crecimiento también del trigo. Dice la palabra de Dios que crecerá conjuntamente el trigo y de la cizaña. Entonces nosotros tenemos que crecer, hermanos. Precisamente estos obstáculos que tenemos en nuestra vida, hermanos, que a lo mejor nos están obstaculizando nuestro crecimiento espiritual en la obra de nuestro Dios, por algo Dios lo da, hermanos. ¿Y qué creen, hermanos? Que no hay mejor maestro para ejercitar la paciencia que ¿quién creen, hermanos? Que nuestro propio enemigo. Él es el mejor maestro que podemos tener para ejercitar la paciencia, hermanos. Y ustedes van a ver si esto es cierto o es mentira, porque nuestro enemigo, él es el que siempre nos pone esas pruebas para probar nuestra paciencia. Entonces, él es el maestro de nuestra paciencia, hermanos. Esta es la palabra de Dios, y que cada uno de nosotros crezcamos. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.